Vamos a leer el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Los primeros 18 versículos. Y hemos estado hablando sobre las resurrecciones. En la Escritura, diferentes resurrecciones que nos apuntan a que Dios tiene poder sobre la muerte, tanto la muerte física, que significa separación de este plano terrenal, como la muerte espiritual, que significa separación de Dios. Y el hecho de que Cristo se levantara de los muertos no es otra cosa que Dios recordándonos que Él tiene poder sobre la muerte física y la muerte espiritual. Y vamos a leer ese pasaje que está en el capítulo 20 de Juan, donde se narra la resurrección de Jesús. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Desde el 1 al 18. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Juan 20 del 1 al 18. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús. Ese Juan hablando del mismo, el que amaba a Jesús era Juan. No era que los demás no lo amaban, es que él se describía a sí mismo. Y le dijo: Señor, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Jesús hasta la resurrección fue organizado. Dejó las cositas bien puestas. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras Amén. blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y Él le había dicho estas cosas. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la palabra, Padre. Dios es bueno. Sí, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y gracias porque un día hoy la iglesia puede celebrar tu resurrección. Amén. Sí, mi Dios. Y porque creemos, Dios mío, que tú estás vivo. Y si estás vivo, sigues obrando. Y si estás vivo, te estás paseando en este lugar, en este momento. Y el reino, Señor, de los cielos todavía se hace presente en tu persona y en la persona del Espíritu Santo, resucitándonos para darnos vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Sabes qué frase fue la que más me impresiona de estos 18 versículos que acabamos de leer? Hay muchas frases impresionantes, pero ¿qué frase me impresionó para hoy? El versículo 9. Mientras Jesús estaba hablando
mientras ellos estaban hablando y viendo lo que estaba sucediendo, Juan toma el tiempo para hacer una aclaración. Y era que no habían entendido la Escritura. No habían entendido que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Por qué ese pasaje me llama la atención? Porque yo creo que muchas personas en la iglesia todavía no han entendido la importancia de la resurrección de Jesús. Muchos creyentes todavía viven como si le sirviéramos a un Dios muerto, a un Dios pasivo, a un Dios que está sentado en una esquina, allá en un trono lejano que no podemos ver. Y como no lo podemos ver y no lo podemos tocar, pues no podemos dedicarnos al 100% de nuestras vidas, porque sería quizás diferente si lo pudiéramos ver de cerca, lo pudiéramos tocar. Quizás nuestra respuesta fuese diferente. Pero a través de la palabra es que Dios nos muestra la importancia de la resurrección. Es a través de la Escritura. Cuando entendemos la Escritura, entendemos la importancia de lo que significa que Jesús esté vivo. Y yo creo que nuestra vida sería diferente. Nuestra vida sería totalmente radical, transformada y cambiada si entendiéramos y reflexionáramos en lo que significa la resurrección, no simplemente para la historia de la iglesia, no simplemente para la importancia en términos de un argumento bíblico, sino lo que significa la resurrección en mi vida. ¿Qué significa la resurrección para mí? ¿Qué implica que yo entienda lo que la Escritura dice acerca de la resurrección? Y eso es lo que hemos estado haciendo esta semana. Hemos estado viendo diferentes resurrecciones en la Biblia, pero hoy llegamos al punto culminante. La resurrección de las resurrecciones, si podemos llamarlo así. La más importante de todas es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Cristo venció, quiere decir que Él está vivo, y si Él está vivo, Él sigue obrando. Amén. Sí, mi Dios. Y van a ver que esta frase la repetimos varias veces en los estudios bíblicos. El milagro más importante de la vida de Jesús fue el milagro de la resurrección. Milagro desde nuestro punto de vista, pero desde el punto de vista de Dios, Él estaba haciendo su voluntad y su propósito. Jesús mismo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la volveré a tomar. Amén. Sí, mi Dios. Gracias. Jesús estaba cumpliendo lo que Él dijo que Él iba a hacer. Así que en lo escritural, vemos desde el Antiguo Testamento, en lo escritural la resurrección fue un evento profetizado. Desde el Antiguo Testamento, tanto Hechos como Pedro cita el Salmo 16 como un salmo profético acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. Mira lo que dice el versículo, Salmo 16, versículo 9 y 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En Isaías 53, versículos 10 y 11, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetando el padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Hablando de Jesús. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. En otras palabras, Jesús sabía lo que la Escritura hablaba acerca de Él, acerca de ese evento de la muerte y la resurrección. En la Escritura también podemos ver que Jesús mismo profetizó acerca de su muerte y de su resurrección. Jesús dijo que a los fariseos que no le iba a dar ninguna señal milagrosa, sino la señal de Jonás. La señal de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Y ellos se quedaron como que, ¿pero qué está diciendo él? Que se lo va a tragar un pez. Se quedaron así. Pero lo que estaba diciendo Jesús con su muerte y su resurrección era eso. Estaba profetizando que Él iba a ser quitado de ellos por 3 días y 3 noches, pero iba a volver otra vez. También Jesús dijo en un momento dado a sus discípulos
que el templo iba a ser destruido en 3 días y en 3 días iba a ser reconstruido. Y todo el mundo se quedó como que, ¿cómo es posible que se edifique y se destruya un templo en 3 días? Jesús mismo habló de su resurrección en lo escritural. Jesús la predijo. Si busca conmigo Mateo 16, versículo 21. Rapidito. Usted va a ver que Jesús mismo dijo y habló sobre la resurrección y su muerte con anticipación. Y fue preparando a los discípulos. En el mismo capítulo donde Jesús le pregunta a sus discípulos, digan que ustedes quién yo soy. Algunos dijeron no, algunos dicen que tú eres Elías, algunos dicen que tú eres el profeta tal o Isaías. Y Jesús les pregunta, pero díganme ustedes quién yo soy. Y ahí Pedro recibe una revelación del Espíritu Santo y le dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Pedro lo entendió por el Espíritu. ¿Quién era Jesús? Y luego de eso, de esta conversación poderosa, el versículo 21 del capítulo 16 dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. ¿Y qué? Y resucitar al tercer día. Jesús lo dijo a sus discípulos. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a convenirle: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y que hay un secreto bien importante. Jesús ya sabía que tenía que morir y que iba a resucitar. Se lo dice a sus discípulos. Se lo revela a sus discípulos. En el Mateo 17 otra vez vuelve y vemos este mismo patrón. Versículo 22, Jesús se transfigura en una experiencia en el monte con Pedro, Juan y su hermano Jacobo. Y allá vieron la gloria de Dios. Vieron a Jesús sin las vestiduras humanas, en todo su esplendor, en una experiencia sobrenatural, porque fue sobrenatural. Los otros días estaba conversando con alguien y me enteré de que alguien de esta iglesia vio una vez un ángel parado en su cuarto con una espada, y yo decía, wow, yo nunca he tenido esa experiencia. Pero hay gente que Dios le ha permitido ver experiencias sobrenaturales y ver el reino de los cielos. Pero yo las creo porque la palabra de Dios es real, es veraz, es vida. Quizás no todos veamos una experiencia sobrenatural, pero Cristo cogió de los 12 discípulos y cogió a 3 en este momento, en el capítulo 17 de Mateo, y se transfiguró y le mostró toda su gloria divina a ellos. Pero luego de mostrar esa gran revelación, al igual que el capítulo 6, luego de la gran revelación de quién era Jesús, y luego de esta gran revelación de la transfiguración y de ver la naturaleza divina de Jesús con sus ojos, que los 3 discípulos, cuando vieron eso, no se querían ir de allí. Vamos a preparar 3 enramadas, vamos a preparar tres lugares para adorar al Señor y vamos a quedarnos aquí. Mira lo que dice el versículo 22 de Mateo 17. Y estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Todavía no habían entendido la resurrección, porque no la habían experimentado. Imagínate que la persona más importante te diga, de tu vida, te diga que ya no va a estar, y que va a morir. ¿Cómo tú te pondrías? El rabino, que era alguien con quien tú tenías que pasar tu tiempo, porque la enseñanza de antes era bien distinta a la de ahora. Ahora te metes en un salón, pero antes tenías que vivir con el maestro, tenías que andar con el maestro, tenías que ver cómo el maestro enseñaba, pero tenías que verlo en su vida diaria. Y en ambos casos hubo tristeza. Cuando Pedro se enteró de que Jesús iba a morir, a resucitar, le dijo: ten compasión de ti, Jesús. No hagas eso. ¿Cómo es posible que tú vayas a la cruz?
Y vemos aquí otra vez que Jesús le dice a los discípulos, otra vez le recuerda, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Ellos se entristecieron. ¿Por qué se entristecieron? Porque no entendían lo que significaba la resurrección. Y este principio lo vemos en la Biblia y sobre todo lo tenemos que ver en el Evangelio en nuestra vida. Para poder vivir hay que morir. Para poder resucitar de verdad tenemos que ir a la cruz. Amén. Para poder vivir en lo escritural, Cristo tenía que llevar en la cruz el dolor, el pecado, la rebeldía, el orgullo de cada uno de nosotros y clavarlo ahí en la cruz. Tomar el precio del pecado que hablamos el viernes, que era la muerte, era la separación del hombre y Dios. Cristo la llevó en la cruz del Calvario. No solamente llevó el pecado, sino sufrió las consecuencias del pecado. Y ellos se entristecían, pero nosotros nos gozamos. ¿Por qué nosotros nos gozamos? Nosotros nos gozamos como iglesia porque celebramos que Cristo venció al tercer día. Porque quizás estamos viendo el evento lo vemos al pasado. No sabemos lo que ocurrirá en nuestro futuro. Cristo dijo que volverá. Amén. Quizás algunos de esos les asusta a algunos. Pero en cuanto al pasado, estamos seguros que ya Cristo murió y resucitó al tercer día. Pero los discípulos no lo sabían, lo estaban viendo al futuro y se imaginaban una vida sin Jesús, una vida sin Él presente. Pero el principio que Jesús demostró es el mismo principio que aplica en todo aquel que cree, y es que cuando creemos ocurre una muerte, pero ocurre también una resurrección. Amén. Gracias, Señor. Si entendemos eso en lo escritural, vamos a ser bendecidos. Si entendemos la importancia de la resurrección, en lo teológico, no solamente en lo escritural, la resurrección de Jesús es lo más importante evento de la Biblia. Es imposible creer en Jesús de la Biblia y no creer en su resurrección. De hecho, la palabra de Dios enseña en Romanos 10:9 que nuestra salvación se basa en confesar que Jesucristo es el Señor y que Él murió, y creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. Lo dice así Romanos 10, versículos 9 y 10. Jesús ofreció su resurrección como una prueba convincente de que Él era quien decía que era. ¿Me sigue? Entonces, quienes rechazan la resurrección del Señor no pueden ser salvos. Porque Cristo mismo basó toda su obra de redención, de salvación, de comunión, de restauración de nuestra mente y de nuestros corazones, de la nueva vida en su muerte y su resurrección. ¿Me sigue, hermano? Entonces, estamos celebrando algo maravilloso. Estamos celebrando algo que en lo escritural fue tremendo, fue anunciado, fue profetizado y fue cumplido al pie de la letra, como Jesús lo dijo, como los profetas lo dijeron. Pero también en lo teológico, en la muerte y la resurrección de Cristo, Cristo le dio el puntillazo final a la muerte, a ese enemigo que tanto nosotros le tememos. Usted sabe que hay gente que está muerta espiritualmente porque tienen demasiado compasión de ellas mismas. Pastor, ¿qué te quiere decir? Lo que quiero decir es que muchos de nosotros no nos atrevemos a servir al Señor al 100% de corazón porque queremos salvar otras áreas de nuestra vida. Queremos salvar nuestro tiempo, queremos salvar nuestra agenda, queremos salvar nuestra reputación, queremos salvar nuestro estilo de vida, el estilo de vida que yo me he creado a mí mismo. Y de momento vienes a la presencia del Señor, al Evangelio, y escuchas el mensaje de que para vivir en Cristo tienes que morir y tienes que ir a la cruz. Y de momento comienza una lucha en tu mente y en tu corazón.
Señor, pero ¿por qué tú me amas así? Yo no tengo que cambiar. Yo no tengo que sacrificar nada. Yo no tengo que dejar nada atrás para poder servirte. Yo puedo seguir siendo el mismo. Eso no es lo que dice la Biblia. Si tú entendieses lo que significa la resurrección desde el punto de vista bíblico, todo aquel que está vivo en Cristo ha muerto al mundo. Amén. Todo aquel que está vivo en Cristo ha muerto a su vida pasada. Sí, mi Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. No podemos estar vivos para el mundo y vivos en el Señor. O estamos muertos para el mundo y vivos para Dios, o estamos vivos para el mundo y muertos con Dios. ¿Me sigue, hermano? Por eso es que Jesús tuvo que reprender a Pedro. Señor, que esto no te acontezca, que tú vas a morir en la cruz. Señor, que esto no te acontezca. Sálvate a ti mismo, ten compasión de ti, tu vida es muy preciada. Las mismas cosas que nos dicen en la calle. Cuídate a ti mismo. Ay, que el propósito primordial de tu vida sea amarte a ti mismo, cuidarte a ti mismo, invertir tu vida en ti mismo y que hagas las cosas que a ti te gustan y que te ames a ti mismo tanto que vivas una vida tan egoísta en ocasiones que te olvides de lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti. Y hay una línea bien fina entre el amor a sí mismo y el orgullo, que muchos de nosotros no la descubrimos y pasamos nuestra vida viviendo para nosotros y con poca comunión con el Señor. Pero el que está vivo en la presencia de Dios ha muerto a las cosas del mundo. Y una de las cosas que este mundo inculca es amarnos a nosotros por encima de todas las cosas. Lo inculca a través de la salud mental, lo inculca a través de una vida cómoda y estable, lo inculca a través de una manera en que nosotros podemos ser exitosos y prósperos. Pero ¿y cuándo vas a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuándo vas a obedecer el llamado que Jesús te hizo cuando te miró en tu espíritu y en tu alma y te dijo, sígueme? Quiero que seas mi discípulo. Quiero transformar tu vida. Quiero cambiarte. Ese llamado te lo hizo el mismo Señor que murió y resucitó. No te lo hizo el pastor, no te lo hizo el profeta tal, te lo hizo Jesús mismo. Y si Jesús te lo hizo, tienes una decisión que tomar. O le sigues y le amas y le sirves, o vives para ti. Así que en lo teológico es súper importante, pero en lo práctico, la resurrección quiere decir que está vivo en nosotros. Está vivo en nosotros. Y si Él está vivo, yo estoy vivo. Dice que la vida en Cristo, en toda la Escritura, se describe como una resurrección. ¿Usted lo sabía? Nosotros hemos sido resucitados juntamente con Él. Qué tremendo. Mira lo que dice Colosenses 3, búsquelo conmigo. ¿Cómo se ve la vida práctica de un resucitado? Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y la verdadera vida está escondida con Cristo. Hay que buscarla. Está ahí, está escondida, pero hay que buscarla, hay que quererla, hay que desearla. Si hemos verdaderamente resucitado con Cristo, dejamos de poner la mira en las cosas terrenales y vemos a Cristo como lo más preciado. Él es mi tesoro. Él es lo que yo amo. Él es lo que yo deseo. Él es lo que yo busco. Y no es que deje de hacer cosas aquí en la tierra, es que todo ahora lo que hago aquí en la tierra lo hago para que Dios se lleve la gloria. Lo hago para que Cristo se vea en mi vida.
Y aún mis trabajos y aún las cosas que hacemos, las posesiones que Dios nos permita tener, tienen que reflejar que le servimos a un Dios vivo y a un Dios grande y a un Dios maravilloso. Y Dios tiene el derecho de usarlas como Él quiera. Empezando por mi tiempo. Que para empezar no es ni mi tiempo ni mis posesiones. Es su tiempo, es su vida. Porque ya yo morí a la mía. Ahora vivo para Él. Si puedes haber resucitado con Cristo, hermano, busca las cosas de arriba. Sí, mi Dios. Gracias, Señor. Dios es bueno. Amén. Y por ahí dice en lo práctico, versículo 5, Colosenses 3. Esa vida de Cristo se tiene que manifestar en nosotros. Que dice el versículo 5, haced morir pues lo que? Lo terrenal. Mira que está al lado tuyo, hermano, tenemos que hacer morir lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, ¿ve? En las cuales nosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Cuando uno está en Cristo todavía Dios sigue obrando y dándonos vida. Esto no se ha acabado. Por eso es que Él dice, ahora también deja estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintiéndose los unos a los otros. Por eso es que el creyente no debe ocultarle nada a su cónyuge, ni a su vecino. ¿Me sigue? Ni entre ellos, ni a sus amigos. Nosotros decimos la verdad. Ni Hacienda. Diga amén o diga ay. ¿Cuánto nos quedan? 8 días. Señor, Padre, ayuda. Tiene todavía oportunidad de enmendar. Despojando, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido ¿del qué? Del nuevo. Yo tengo una nueva criatura. Y esa nueva criatura es conforme a la imagen del que lo creó. Y se va renovando hasta el conocimiento pleno. Sino que donde no hay griego, ni judío, ni bárbaro, ni escita, ni ciego, ni libre, sino ¿quién es el que sobresale? Cristo es el todo y en todo. Amén. Si puedes haber resucitado con Cristo, estas cosas se tienen que ver en nosotros. Amén. No hablemos de resurrección, vivamos la resurrección. No hablemos de que Cristo es vida, de que Él venció la muerte. Seamos el testimonio para que alguien crea que Cristo sigue vivo en medio de nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. No te resistas a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere cambiar, transformarte, llevarte de gloria en gloria, seguir perfeccionándote. Pero Él quiere que tú seas el testimonio de que Él está vivo para muchas personas. Eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces vamos a alabar al Señor y vamos a gozarnos en el Señor. Y vamos a creer que Dios está vivo en medio de nosotros. Quiero terminar con algunos textos que dice la palabra para afirmar lo que hemos enseñado en esta mañana. No seas alguien que confunda a otro porque le provoque la duda de que Cristo está vivo o no, sino que seas alguien que lleve luz, que lleve claridad en el mensaje de que Cristo está vivo. La palabra dice en Romanos 6, 4 y 5, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Romanos 8, 6 al 11 dice lo siguiente: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, o la naturaleza humana, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Morimos a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel, versículo clave, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El mismo Espíritu de Dios, que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo Espíritu que da vida en nuestros corazones. Y eso es para el creyente. ¿Usted está entendiendo lo grande del amor de Dios? Mira lo que dice Efesios, este está tremendo, Efesios 2:4. Me gustaría que le leyéramos, repitan después de mí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Colosenses 2:12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. Pablo está hablando a la iglesia. A ustedes, la iglesia, son resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Gracias a Dios por tu palabra. Amén. Hemos predicado tu palabra. Y si hay alguien aquí que entiende que debe tomar un paso de fe, reconciliarse con el Señor y venir a los pies del Señor, este es el momento. Puedes pasar de muerte a vida con una confesión de ser sincera en el corazón, con arrepentimiento de pecado sincero en el corazón, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, el Señor, y que fue levantado el tercer día. Solo así, creyendo que Él fue levantado, tú también puedes ser levantado a una nueva vida. Solo creyendo que Él fue resucitado, tú también puedes ser resucitado a una nueva vida. Ese es el poder de la resurrección. El Espíritu de Dios obrando una nueva vida en nosotros. Habrá alguien que dice: yo entiendo que es conmigo, pastor. Alzando su mano ahí donde está. Dice: yo quiero entregarle mi vida al Señor. Yo quiero reconciliarme con el Señor. Yo quiero servirle al Señor. Y usted, quizás puede mucho tiempo en la iglesia, pero que la vida de Cristo se refleje en tu vida. Esa es la oración del Señor. Por eso Él vino en la cruz. Padre, gracias por tu mensaje. Creemos que estás aquí. ¿Habrá alguien que dice: yo entiendo que es conmigo? Entiendo que Dios me está llamando. El llamado sigue abierto. Tenemos que cerrar porque ya mismo es el segundo servicio, pero usted sigue meditando. Y si tiene que tomar decisión, estamos aquí. Usted viene, nos busca y hacemos oración juntos, porque la presencia del Señor está obrando en el nombre de Jesús.
Ahora nos vamos de tu presencia, de la iglesia, pero tu presencia sigue con nosotros. Llévanos con bien, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya.